Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos, hermanos, y cada uno de ustedes. Le voy a invitar a que abra su Biblia y óigame bien. En el libro de Daniel, gloria al Señor. Daniel, capítulo número 12. Ahí vamos a estudiar en esta tarde la palabra del Señor. Revelación para los últimos días. Ese es el tema, hermanos. Revelación para los últimos días. Daniel 3 vamos a tomar como base, o el texto de oro, como dicen los niños allá en la escuela dominical. Dice el Señor en su palabra, Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mire qué lindo. Todo esto es cierto, mi hermano. Pensamiento central. El pensamiento central dice: el Espíritu de Dios ilumina al creyente para entender mejor las profecías. El Espíritu de Dios ilumina al creyente para entender mejor las profecías. Ese es el pensamiento central de esta lección. Pero el texto central habla acerca de los maestros, habla acerca de aquellos que enseñan al pueblo la verdad, hermanos, de ellos. Entonces, óigame bien, la visión de Dios para estos últimos tiempos. La visión del último tiempo para Israel es presentada a Daniel, hermanos, en todo este capítulo número 12. La lección pasada hablábamos acerca del tipo o la predicción de la tipología del anticristo. Y hablábamos acerca de un hombre llamado Antíoco. ¿Alguien más se recuerda? Antíoco Epifanes. Este hombre fue el emperador de Siria en los últimos años, óigame bien, o mejor dicho, en los años 175 al año 161. Entonces, este Antíoco Epifanes es la simbología de cómo el anticristo actuará en esos 7 años, o la 70ª semana de Daniel, 7 años, cómo él va a actuar, hermanos, y todas las maldades que él hará en ese periodo. Pero sin embargo, Dios le revela a Daniel la historia de este hombre y cómo este hombre actuaría y todas las maldades que este hombre haría en contra del pueblo de Israel. Entonces, los últimos 7 años del reinado de este hombre fueron, hermanos, los peores. Porque del 75 al 61, ¿cuántos años? Los que son buenos para la matemática, yo me equivoco. 85. ¿Cuánto? 75 menos 61. 14 años. Pero los últimos 7 años del reinado de este hombre fueron los peores. Y Daniel capítulo 11, versículo 36 en adelante describe la historia de este personaje. Y este personaje cumple exactamente los parámetros que Dios esperaba para que él, hermano, fuera el prototipo de lo que será el anticristo muy pronto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy pronto, hermanos. Y óiganme bien. No sé si alguna vez yo había oído, yo nunca había leído, hermanos, las abominaciones de este hombre, pero investigando un poco encontré las abominaciones que este hombre cometió contra el pueblo de Israel en esos últimos años. Y dice la historia, óigame bien, dice la historia. Entonces los que dice, vamos a ver, permítame, tengo las notas. Oiga lo que dice la historia. Préstele atención, hermano. Yo no la había leído nunca. A mí me habían contado, yo creo que la mayoría nos han contado. Pero hoy vamos a escuchar lo que dice la historia.
Poco tiempo después envió el rey, este es Antíoco Epifanes, a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a las leyes de Dios. Óigame, envió un asesino para obligar a los judíos a quebrantar el pacto de Dios. Eso es lo que dice la historia. Para profanar el templo de Jerusalén y consagrar al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus hospitalario, como lo había pedido los habitantes de aquel lugar. Y oiga, y aún para los masas del pueblo era penoso y difícil soportar tantos males que este hombre hizo. ¿Por qué, hermano, Jerusalén? ¿Por qué el monte Gerizim? Recordemos la historia. Para los samaritanos el lugar donde Dios había consagrado era el monte Gerizim. Por lo tanto, para ellos era el lugar santo. Pero para los judíos el lugar santo era ¿dónde? El templo que estaba ¿dónde? Amén, hermana, gracias. Gracias, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, por lo tanto, Antíoco Epifanes profanó no solamente el templo de Jerusalén, sino el templo que estaba en Samaria. Porque recordemos que años atrás la capital de Jerusalén, de Israel, hermanos, no de Judá, era Samaria. Entonces, por lo tanto, Antíoco Epifanes profana las dos ciudades. Y aún para la masa del pueblo era penoso y difícil soportar los males. El templo era escenario de actos desenfrenados y fiestas profanas, oiga, organizadas por paganos me voy a emitir eso, hermano, dice, se divertían con mujeres, etcétera, etcétera. Y óigame bien, y habla qué condición de ellas. Llevaban al templo objetos que estaban prohibidos introducir en él, y el altar se veía lleno de animales que la ley prohibía ofrecer. No se podía observar el sábado, ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. Era prohibido, hermanos, por este emperador. Y oiga, sigue la historia, dice, a la fuerza la gente se veía obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificio para celebrar el día del nacimiento del rey. Cuando llegaba la fiesta del dios Baco, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión con la cabeza coronada de ramas de hiedras, por instigación de los habitantes de la ciudad de Ptolomea, se promulgó un decreto para que en las ciudades griegas vecinas se observara la misma conducta contra los judíos y se le obligara a tomar parte en la comida de los animales ofrecidos en sacrificio. Los que no aceptaron la costumbre griega serían degollados. Todo esto hacía prever la calamidad que se aproximaba. Así, por ejemplo, 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber hecho circuncidar a sus hijos después de pasarlas públicamente por la ciudad con los niños. Hermano, voy a emitir eso, porque es horrible lo que dice allí, que hicieron con estos nenes. Dice, las arrojaron desde lo alto de la muralla. Otros que se habían reunido en cavernas cerca para celebrar a escondidas el Sabbat, habiendo sido denunciados. Hermano, qué tremendo realmente. Habiendo sido denunciados ante Filipo, fueron quemados juntos. Pues por respeto al sábado, no quisieron defenderse. Esas fueron las abominaciones de Antíoco Epifanes. Entonces, y esas abominaciones que él cometió, hermanos, en ese lapso de tiempo, se ven reflejados en lo que Daniel describe desde el versículo 36 al 45 del capítulo 11, equivalente a lo que sería, hermano, la gran tribulación próxima a suceder. Entonces, ahora, al entrar en el capítulo 12,
Daniel, hermanos, experimenta algo especial en esta visión. ¿Cuántos tienen en la Biblia? Ábrala en el capítulo 12 y lea junto conmigo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado su pueblo, tu pueblo, le dijo el ángel a Daniel, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. Y oigan, y muchos de los que vuelven el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquel día, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno al lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oigan, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual se alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos. Y oiga, que será por tiempo, y oiga, tiempos y la mitad de un tiempo. Oiga esa palabra. Entonces, repito, será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Y luego dice en el 12: bienaventurado el que espera y llegue a 1335 días. Y tú, hablando a Daniel, y tú, le dice, irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir heredad al fin de los días. Y termina. Ahora yo le pregunto, tenemos dos opciones. Tenemos la versión para niños, pero también está la versión para adultos. ¿Cuál quiere usted? Sí, hermano. Ahora se puede escoger. ¿Qué quiere uno oír? La versión para adultos, dicen las hermanas. Entremos. Haciendo, hermanos, un análisis de todo lo que está previsto. Este es mi cuadro, hermano, donde yo pienso solo. La Biblia habla de que la 70ª semana, o 70ª semana, la semana 70 de Daniel, será, hermanos, el periodo de ¿qué? La gran tribulación. La gran tribulación. Y la gran tribulación se compone de ¿cuánto tiempo, hermano? 7 años. 7 años. Y esos 7 años se dividen en 3 años y medio. Óiganme bien. Ahora, Daniel capítulo 12 se está posesionando exactamente ¿cuándo? A la mitad de los 7 años. Exactamente a la mitad de los 7 años. Y quiero decirles que esta visión de Daniel es una palabra, como decíamos el domingo pasado, que es una palabra exclusivamente para ¿quiénes? Para los judíos. Para los judíos. Capítulo 12 de Daniel es una palabra exclusivamente para los judíos que estarán, hermanos, vivos en los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Me entienden? Sí. Los últimos 3 años y medio
Para ellos es dirigida esta palabra. Y para nosotros, para que hagamos conciencia y busquemos de Dios, hermano. Entonces, estos 3 años y medio serán los más horribles. Y óigame bien, en el capítulo 1 dice, el tiempo se levantará Miguel. Algunos hermanos dicen que es Jesús. Hay una controversia, pero la Biblia dice Miguel. Así dice. La Biblia dice Miguel, no dice Jesús. No dice el ángel de Jehová, dice Miguel. El gran príncipe que está de parte de su pueblo. Y será, dice luego, tiempo de angustia como nunca lo hubo. Y óigame, desde que hubo gente hasta entonces. Primero, Miguel dice la Biblia que está de parte de los hijos de Dios, hermanos. En este caso, ¿sería quiénes? Ajá, es Israel. Y óigame bien, en Apocalipsis 12:6 hay un texto que aclara este pensamiento y dice, y la mujer huyó, dice, al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, que equivale a ¿cuánto, hermano? 3 años y medio. Amén. Huyó. Y dice el versículo 7, después, óigame, estamos diciendo Apocalipsis 12, hermano. Y dice, después hubo gran batalla en el cielo. Y oiga lo que dice. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. 8. Pero no prevaleció ni se halló lugar para ellos en el cielo. Por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Y oiga, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda, hermanos? 3 años y medio, hermano. Y óigame, 3 años y medio. Porque dice que a la mujer ¿quién es? Es Israel. Dice que huye al desierto donde será sustentada por 1260 días, 3 años y medio. Y dice, ahí aparece Miguel. Y dice, y Miguel pelea, hermanos, a favor de su pueblo. Y también dice Miguel, el que defiende al pueblo de Dios, hermanos. ¿Y saben por qué? Porque los hechos que se van a desarrollar en ese entonces serán hechos sin precedente. Y debido a eso, si Dios, hermanos, no cubre a su pueblo, si no hay quien respalde al pueblo de Israel, el pueblo sería deshecho inmediatamente. Entonces, primero. Segundo, dice que será de tal tribulación como nunca la hubo desde que hubo gente hasta entonces. Habla, hermanos, de un periodo que yo creo que las películas y las versiones esas de tribulación se quedan cortas, hermano. Porque yo he visto en esas películas gente comiendo chocolate, otros tomando juguito de naranja, hermano. Pero ahí dice la Biblia que será tiempo tan terrible como nunca lo ha habido. Habrá persecución, habrá, hermanos, de todo un poco. Entonces, óigame bien. Veamos acá un poco, vamos a ver, permítame. Dice Lucas, y le voy a dejar esto, hermano, para que usted lo lea en su casa. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 hablan acerca de este evento de la gran tribulación. Jesús enseñó, hermanos, 3 de los escritores de los primeros evangelios relatan la historia de este acontecimiento. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Es el mismo evento. Pero sin embargo, Lucas 21 dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella, porque estos son días de tribulación para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Y allá hay una palabra bien importante. No es tribulación, dice retribución. Lucas dice retribución. Y la palabra de retribuir tiene que ver con que el que merece juicio, juicio, con el que merece perdón, perdón. Amén. Retribución, juicio
que trae ¿qué? El pago a cada hombre según viva delante de Dios. Pero hablando en cuanto, en ese periodo, y óiganme bien, Jeremías 37 dice, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Israel, hermano, para Jacob. Y dice, pero de ella será librado. Y Daniel dice lo mismo exactamente al final de la lectura del versículo 1. Y dice Joel también en el 2:2, oiga, porque habrá entonces gran tribulación. Joel sí dice tribulación. Dice, habrá gran tribulación. Qué tremendo, hermanos. Joel 2:2. Día de tinieblas, día de oscuridad, día de nube de sombra. Sobre los montes se extiende el alba. Oiga, así vendrá un pueblo grande y fuerte semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él, hombre, en años de muchas generaciones. Día de tinieblas y día de oscuridad. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación. Mateo sí dice tribulación, Lucas dice retribución, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Hablando de los últimos 3 años y medio. Si usted en su casa busca estas citas y las lee, allí le dice aún en el encabezado, dice, hermano, parece que dice, la venida del Hijo del Hombre, la segunda venida de Cristo. Y acuérdese que la segunda venida de Cristo equivale, hermanos, exactamente al tiempo en que estos 3 años y medio se cumplen, los últimos 3 años y medio. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Apocalipsis 3:10. Y oiga lo que dice Apocalipsis 3:10. El domingo pasado lo leíamos, ¿verdad, pastor? Y el Señor nos hablaba a través de esa palabra, y hoy nos va a hablar otra vez. Y dice, por cuanto han guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, estos 3 años y medio, dice claramente el texto de Apocalipsis, que va a caer sobre ¿quiénes? Sobre el mundo entero, sobre todo morador de la tierra. Será tiempo de gran tribulación como nunca lo ha habido, hermanos. Entonces, hay más citas bíblicas en capítulo 13 de Marcos, Lucas 21, que hablan acerca de este suceso. Pero si nos detenemos, no vamos a alcanzar a meditar. Entonces, primero, día como nunca lo hubo. Hermano, usted lo puede leer después de su casa en el libro. Pero oigan, entonces, para aquel tiempo será liberado mi pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Pero luego dicen en 2, y muchos de los que vuelven en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Luego dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Pero hay una cita que a mí me llama la atención. Y óiganme bien. La cita que a mí me llama la atención está exactamente, déjenme encontrar, en Daniel, Daniel 11, capítulo 12, versículo 11, dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cuándo comienza entonces exactamente este periodo según la visión de Daniel? Exactamente a los 3 años y medio. Y óigame bien. Entonces, en esos 3 años y medio, recordemos que cuando comienza la gran tribulación, Antíoco, hermano, firmó un pacto con las tierras de Medio Oriente, incluyendo Israel. Pero luego él lo quebrantó cuando se vio amenazado por los romanos. El anticristo, hermano, después que la iglesia es levantada, el anticristo hace un pacto con todas las naciones, incluyendo Israel. A Israel le permite volver a tomar Jerusalén. Israel, hermano, ellos construyen el tercer templo y el último templo antes
de que el Señor, hermanos, venga a tomar control total de este mundo. Entonces, ellos construyen el templo, y cuando ellos construyen el templo, gracias al tratado que el anticristo ha firmado con ellos, dice la historia y dice la palabra del Señor que exactamente a los 3 años y medio él llega a Jerusalén, hermanos. Y eso está claramente visto en la escritura. Entonces dice que él rompe el pacto. Fue profetizado en Daniel 7:25. Y dice, y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo. Y oiga, quebrantará, al Altísimo, del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y las leyes y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. ¿Cuánto? Un año, 2 Tiempos, o sea, 2 y medio tiempo. 2 más medio más 1, 3 años y medio. ¿Cuánto rompe el pacto él según Daniel? 3 años y medio, 7:25. Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hermanos, esto es al inicio de la gran tribulación, después del rapto de la iglesia. Y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿En qué momento? A la mitad de la semana, iniciando cuando los últimos 3 años y medio de este periodo de gran tribulación. Y dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Pero oiga lo que dice en el 11:31 de Daniel: se levantará de su parte trompas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Lo que dice en el versículo 11, de ese momento hacia allá inician 3 años y medio como nunca la humanidad lo volverá a vivir, hermanos. Pero dice Mateo 24:15, por tanto dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, o sea, el anticristo llegando a Jerusalén, del que habló el profeta Daniel. Y luego dice, el que lea entienda, dice Mateo. Y óigame bien, Marcos 13:14. Pero cuando veáis la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. ¿Dónde no debe estar Satanás? Adentro del templo de Israel, hermanos, Jerusalén. ¿Por qué? Porque Dios escogió ese lugar para la gloria de su nombre. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes, dice. Y el 15, y el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Lucas 21:20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Hermano, iniciando los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Segunda de Tesalonicenses, hermano, hay tantas citas bíblicas, 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y oiga, y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, note esa expresión, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar. Esa es la gran abominación de la cual Daniel está hablando. Esa es Apocalipsis, hermano, 13:4. Y adorarán al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adorarán a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y oigan, en el 13:5, también se le dio boca que hablase. Daniel lo dijo, hermano, los escritores del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento lo dice. Y oiga, se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, oiga, 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses, hermanos? 3 años y medio. ¿Cuánto, hermano? 3 años y medio se le da una autoridad casi total, hermanos, sobre el mundo entero. Entonces, y oigan, hermano, el 13:6,
Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Y dice el 18, y lo adorarán todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero en ese periodo, dice Daniel, es que comienza, hermanos, toda esta manifestación. Entonces, regresando hoy al versículo 2 del capítulo 12, lastimosamente, hermanos, nosotros estamos bien familiarizados con la iglesia. Y por lo tanto, la mayoría de los escritores se enfocan en esto en la iglesia, pero no, hermanos. ¿Por qué le digo que no? Porque habla de muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Saltémonos al 3. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Hay dos cuestiones ahí. En el 2, muchos creen que es la gran resurrección, en la cual, hermanos, todos los santos, tanto de Israel como de la iglesia, son levantados. Pero la Biblia no está enseñando eso allí, porque aquí está hablando de otra cosa. Entonces luego, llegando al 3, igual, muchos dicen que son todos los líderes y pastores que han enseñado y están enseñando la palabra. No, porque está hablando de los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. No está hablando de la iglesia, no está hablando de pastores, no está hablando de líderes cristianos. Está hablando de maestros judíos. Hermano, y esa es otra enseñanza. Pero al llegar al capítulo 7 de Apocalipsis dice que el Señor, antes de que esto comience, dice que Él elige un grupo de hombres santos. Y dice el número. ¿Alguien sabe el número? 144,000 judíos escogidos por Dios. Al iniciar, hermano, la tribulación, o sea, al principio de los 7 años y medio, Dios tiene preparado ese grupo. Entonces, y durante ese periodo habrán judíos que van a ir por todo el mundo. A estos se les conoce como judíos mesiánicos, que aún en nuestro tiempo existen. Judíos mesiánicos, ¿por qué? Porque ellos han creído en Jesús como el Mesías. Ellos no están esperando al Mesías, ellos creyeron ya en Jesús. Pero durante este tiempo, muchos se van a ir, hermano, por todo el mundo buscando a sus conciudadanos, a sus amigos y a todo el que quiera oír esta palabra, pero judíos hablando del Señor por todo el mundo, no la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se fue al principio de este acontecimiento. La iglesia ya no está aquí en el mundo, hermano. ¿Y dónde dice eso la palabra del Señor, hermanos? Ahí no dice la palabra del Señor, y hay muchos pensamientos bíblicos acerca de esto. Óigame bien. Entonces, dice la Escritura, permítanme que ya se me perdió una hoja. ¿Alguien la vio, hermanos? La dejé, hermanos. La dejé, pero eso no nos va a detener. ¿Sabe una cosa? La palabra del Señor en primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo número 4, versículo 13 al 18, está hablando de cuándo sea el momento de que la iglesia es tomada. Y dice él, pero ¿y los muertos? ¿Qué va a ser de todos los creyentes que han muerto? Viene Pablo y dice, no se pongan tristes, no se entristezcan por ellos. ¿Por qué? Porque, hermano, ellos se van a levantar de la tumba. Y óigame bien, si gusta leerlo, hermano, para que no nos quedemos con esa duda. ¿Sabe por qué no me estoy enfocando tanto en el libro? Porque el libro tiene la versión para niños, para kinder. Y nosotros somos adultos, necesitamos la versión para adultos, hermano. Pero igual, óigame bien, dice el Señor. ¿Alguien encontró 1 Tesalonicenses, hermano? Porque mi Biblia yo creo que se me ha perdido. 14, hermanos. 4 ya lo tengo. Oiga bien. Dice el Señor en su palabra, en el capítulo 4, versículo 13, dice, quiero remarcar esto, hermano, para que vean. Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Estos son los creyentes que ya están en la sepultura. Para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos?
los inconversos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y oiga lo que dice: por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y oiga, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice: y luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados. Oiga, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero entonces, ¿qué sucede entonces con los creyentes muertos? Son, dice, resucitados, hermano, y son levantados, y juntamente somos levantados nosotros con ellos, y dice, y nos reunimos con el Señor en el aire para estar con Él siempre. La iglesia, ¿qué dice Primera de Corintios, hermano? El tiempo, hermano, no es un factor a favor, pero sin embargo, vamos adelantando. Dice el 15, versículo 51. Oiga lo que dice. La siguiente. Dice el Señor en su palabra: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos, dice, transformados. La iglesia de Cristo, hermano. Amén. Y luego dice: y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y oiga, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pero oiga bien lo que dice: porque es necesario que esto corruptible, o sea, esta materia de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbiga en la muerte en victoria. Entonces, dice Pablo que los creyentes muertos resucitan un cuerpo, ¿qué? Espiritual incorruptible. Entonces, pero Daniel no está diciendo eso, hermanos. Y para poder entender lo que Daniel está diciendo, necesitamos ir a otros pasajes de la Biblia. Y óigame bien. Por ejemplo, vaya conmigo a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, tenía más citas, hermano, pero dejé una hoja. Dice en el 4:6: y vi trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en su mano, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. 1000 años. Note, Daniel no está hablando de los muertos que ya están con Cristo. Daniel está hablando de los muertos durante el periodo de la gran tribulación, que equivale a los últimos 3 años y medio. Y Apocalipsis está hablando exactamente de esos muertos. Por eso dice que estos no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni mucho menos se dejaron poner el sello. ¿Por qué? Porque cuando el anticristo, hermano, rompe el pacto, inmediatamente él recibe todo poder y autoridad, y es cuando él impone la marca. ¿Cuándo? Al inicio de los últimos 3 años y medio. Y dice que estos no adoraron a la bestia, estos no están sellados, estos no tienen nada. Y dice que estos resucitan. ¿Y resucitan cuándo? ¿En qué momento? Hermano, exactamente cuando el Señor aparece en los cielos y desciende a la tierra. Y dice allí claramente, y esto, hermano, no está alterado, que ellos reinarán con él. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. 1000 años. Pero ¿saben una cosa, hermano? Juan 5, 28 y 29 dice que llegará la hora, dicen, que los muertos, hablando de ese tiempo, oirán su voz y resucitarán. Pero el texto aquí nos habla de resucitar tal como resucitó Lázaro con su cuerpo mortal.
igual como los que resucitaron el día en que el Señor murió. Ahí lo dice la Escritura, hermano. Y dice, en muchas tumbas donde estaban los santos, los muertos santos de ese periodo, dice, resucitaron y fueron entregados vivos ¿a quiénes? A sus familiares. Eso está hablando. ¿Quiénes son esos maestros? No son pastores, líderes de nuestro tiempo, no. Son líderes que durante ese periodo de gran tribulación final, ellos van a andar por el mundo evangelizando. Y muchos de ellos van a ser muertos, van a ser decapitados por el anticristo, sus ejércitos. Y todos aquellos judíos que se conviertan a Jesús, muchos de ellos morirán, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios nos está diciendo en Daniel. Entonces, por lo tanto, Daniel dice que para ellos hay un lugar mucho más excelente, porque a pesar de toda la tribulación que hay en su tiempo, no se rendirán. Y oigan, yo leí, hermanos, una historia cierta de un mártir allá por el año 160. Se llamaba Eliezer. Y dice la historia, Eliezer, uno de los principales maestros de la ley, hombre de avanzada edad y de presencia noble, se le quería obligar, dice, abriéndole la boca. Hermano, 2, 3, le agarraban la boca y le metían pedazos de cerdos que habían sido sacrificados a los ídolos. Y dice que él se negaba a comerlos. Hermano, la historia es cierta, a comer carne de cerdo, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, se dirigió voluntariamente, dice, al lugar del suplicio, o sea, donde, hermano, después de haber escupido la carne, se portó como se deben portar quienes firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aún por amor a la vida, lo que no debe hacerse, hermanos. Los que presidían esta comida prohibida por la ley y que desde el tiempo atrás conocían a aquel hombre, dice, oiga, tomándolo aparte le aconsejaran que se hiciese traer carne preparada por él, la cual estuviese permitida, y que fingiera comer la carne ofrecida a los sacrificios como lo había ordenado el rey. O sea, hermano, así como usted le dijera, hermano, no coma de esto, pues, haga ya y lo trae aquí, aquí come, para que todos piensen que usted está. Eso es lo que le dijeron. Pero oiga, hermano, oiga esta palabra. Así, dice, evitaría la muerte. Y ellos, por su angustia o por su antigua amistad con él, le tratarían con bondad. Pero Eliezer, tomando una decisión honrosa y digna de su edad, de su venerable vejez y de sus cabellos blancos, que era señal de su trabajo y de su distinción, una decisión digna de su conducta, intachable desde la niñez y especialmente digna de la santa ley establecida por Dios, respondió consecuentemente: quítenme la vida de una vez. Ay, hermano, quítenme la vida de una vez. ¿Por qué dijo eso? A mi edad no es digno fingir, que no quiero que muchos de los jóvenes lleguen a creer que yo, Eliezer, a los 90 años, abracé una religión extranjera y que así, a causa de mi hipocresía y por corta, breve vida, o sea, los días que le iban a prolongar la vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con esto atraería sobre mi vejez, la infamia y la deshonra. No voy a caer en esa hipocresía. Y sabe, hermanos, y termina la historia y dice: y aunque puede escapar de la muerte, sufrió en mi cuerpo terribles dolores a causa de los azotes, pero sabe también que en mi interior sufro con alegría por la reverencia
que le tengo a él. Y la historia dice que él caminó y aquellos, al igual que Esteban, hermanos, cuando oyeron estas palabras se enfurecieron y lo golpearon aún más fuerte. Hermanos, de estos, dice la Biblia, que son luminares, estrellas que alumbran a eterna perpetuidad, no como aquellos, hermanos, que por quedar bien con otros caemos, cedemos ante la tentación y la maldad. Y termina diciendo, el texto dice, hay una palabra, hermano, lástima no llegamos, pero óigame bien, a Daniel dice que 290 días, Apocalipsis dice que 42 meses, 3 años y medio equivale exactamente a un periodo de 1260 días. Pero Daniel dice 1290 días. Daniel está agregando 30 días más. Se ha tratado de investigar, hermano, y por muchos medios yo traté de investigar y no sé por qué 30 días más. Pero luego dice él, bienaventurados los que lleguen a 1335 días. Hermano, le agrega otros cuántos días más, 45 días más. Y dicen algunos historiadores que 30 días más posiblemente es el duelo por ver, hermanos, mortandad por todas partes. 30 días. Y los siguientes 15 días, dicen, posiblemente es para la limpieza, la restauración y la preparación del santuario, al cual, hermanos, ahora el Señor en su cuerpo glorioso y al mismo tiempo físico, presente ante ellos, entrará donde será adorado por 1000 años. Por eso les decía, existe la versión para niños y esta es la versión para adultos. No me meto en los demás aspectos porque la verdad no estamos tratando eso, estamos